Por favor, cásate con mi mamá, señor. Ella es todo lo que tengo ahora, susurró la niña al silencioso ranchero. Invierno de 1879. Las tierras fronterizas de Colorado yacían sepultadas bajo una tormenta devastadora, de esas que se tragan el sonido y suavizan el mundo hasta convertirlo en un peligroso silencio blanco. La nieve azotaba los pinos como cuchillos y el viento aullaba en el bosque como algo herido. Silas Bond se ajustó más el abrigo y se inclinó hacia adelante en la silla, mientras su caballo luchaba por abrirse paso entre los montículos de nieve. Era un hombre hecho para el silencio, 40 años tallado por el viento, el whisky y la guerra. Pero ni siquiera él podía ignorar lo que creía haber oído. Un sonido, pequeño, humano. Detuvo su caballo y escuchó. Allí estaba de nuevo, un grito. Sin dudarlo, giró el caballo hacia él y guió al animal entre los árboles cubiertos de nieve. El sonido lo condujo hasta un tronco caído. Detrás de ella, acurrucada como un conejo en dos finas mantas, había una niña. Su piel estaba pálida, sus labios teñidos de azul y temblaba como una hoja en un huracán. Silas se bajó de la silla y se agachó, con voz baja pero firme. ¿Dónde está tu mamá, pequeña? Los dientes de la muchacha castañeteaban y sus ojos, abiertos por el miedo, estaban fijos en los de él. Por favor, no le hagas daño, susurró. Ella no tenía intención de correr. Silas tragó saliva con dificultad. Nadie va a hacerle daño a nadie, dijo con suavidad, quitándose la pesada capa de lana. Vamos a calentarte primero. La envolvió con cuidado, su pequeño cuerpo casi ingrávido en sus brazos. En cuanto el calor tocó su piel, gimió y se aferró a su camisa con una fuerza sorprendente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, subiéndola a la silla. Emma, dijo ella, con la voz apagada contra su pecho. Me llamo Emma. De acuerdo, Emma. Vamos a sacarte de esta tormenta. Montó tras ella, ajustándose la capa con más fuerza, y giró el caballo hacia la cabaña de caza que había llamado hogar durante casi 6 inviernos. Sus manos, callosas y seguras, nunca temblaron. Pero esta noche estuvieron cerca. Para cuando llegaron a la cabaña, el fuego se había apagado y el frío se había colado en cada rincón. Silas la acostó en el catre, le quitó las botas empapadas y encendió la linterna con dedos torpes. Ella no lloró, solo miró las llamas como si hubiera olvidado cómo era la luz. Silas preparó té de corteza de pino y miel, y se lo ofreció con ambas manos. Ella bebió lentamente. ¿Tienes mamá, Emma? Ella asintió. Mamá Amelia. ¿Dónde está ahora? Emma bajó la mirada. Dijo que si pasaba algo, tenía que esconderme, que me encontraría. Silas se levantó lentamente, caminando hacia la puerta. La tormenta seguía azotando, pero su instinto le decía que esta mujer no estaba lejos. Alguien había llevado a esa niña a través de estos bosque. Alguien desesperado. Se puso el abrigo y siguió el rastro, apenas visible en la nieve. Pequeñas huellas de botas se movían entre los árboles. Se movía rápido, ignorando el dolor de su cuerpo. Entonces la vio. Cerca del borde de un afloramiento rocoso, medio enterrada por la nieve y acurrucada contra un pino, había una mujer. Tenía la piel enrojecida por el frío, los labios agrietados y con el viento. Su vestido estaba roto, un brazo colgaba flácido. Abrió los ojos cuando él se arrodilló a su lado. Pero apenas. No, jadeó. Por favor. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Silas en voz baja. ¿Está a salvo? Ella está abrigada y esperando junto al fuego. Ante eso, todo su cuerpo se estremeció de alivio y comenzó a sollozar. No fuerte, no salvaje, solo suaves y entrecortados sonidos que apenas lograban salir de sus labios. Silas no habló. La levantó con cuidado, como había hecho con la niña, y la llevó de vuelta a través de la tormenta. Tras él, el viento susurraba entre los árboles como si fuera testigo. A algo sagrado,
algo sobre la supervivencia y las segundas oportunidades. Un lento y gris rayo de luz se extendía sobre las ventanas cubiertas de escarcha de la cabaña. Dentro, el silencio persistía, roto solo por el leve crepitar del fuego y el suave ritmo de la respiración. Amelia Rose yacía bajo gruesas mantas de lana, con el rostro magullado y los labios partidos, pero la fiebre había bajado. Su hija, Emma, se acurrucaba a su lado como una sombra, negándose a separarse. Silas Bond estaba de pie cerca de la chimenea, vertiendo agua caliente sobre menta seca y agujas de pino. Sus manos se movían con cuidado experto, pero sus ojos rara vez se apartaban de la mujer en su catre. Milla Rose. Había oído el nombre antes, no en los periódicos, sino de boca de viajeros y comerciantes empapados en whisky, hombres que escupían su nombre como veneno y juraban que era una asesina a sangre fría. Decía que le disparó a su marido en el pecho después de cenar y huyó con la niña. Decía que huyó antes de que se hiciera justicia. Pero la mujer en su cama no era un monstruo. Sus brazos sostenían a esa niña como fueron forjados para protegerla. Su cuerpo llevaba las marcas de la supervivencia, no de la crueldad. Silas se acercó a la mesa, se sentó lentamente y esperó. Pasó una hora antes de que Amelia se despertara. Despertó con un jadeo, aferrándose a la manta con fuerza antes de que sus ojos encontraran a Emma y se ablandara. Entonces levantó la vista y se quedó paralizada. «Te quedaste», susurró. Silas asintió. «Necesitabas atención médica». Emma necesitaba calor. Amelia intentó incorporarse, con la respiración entrecortada al sentir un dolor intenso en el costado. «Te rompiste una costilla», dijo, y casi muere congelada. Amelia tragó saliva con dificultad, con la voz entrecortada. «Deberías haberme dejado». Silas arqueó una ceja. «No suelo dejar morir a la gente, ni siquiera a aquellos con historias que no cuadran». Apretó la mandíbula. «¿Qué has oído?» «Lo suficiente como para saber tu nombre. Lo suficiente para saber que la gente de Esville dice que mataste a tu marido y escapaste». Su voz se quebró baja y áspera. «Nunca preguntaron por qué. Nunca me preguntaron qué me hizo. Simplemente lo vieron sangrando y a mí sosteniendo a Emma y decidieron que yo era culpable». Silas no dijo nada. Él tomó la taza de hojalata y le sirvió un poco de té de menta caliente. Ella lo tomó con manos temblorosas. «Solía golpearme», susurró ella, mirando fijamente al vapor. «Sobre todo donde no se notaba. Bebía, luego se volvía cruel. La noche que pasó, pensé que me iba a matar». Emma estaba gritando. Agarré la pistola. Ni siquiera pretendía apretar el gatillo. Solo quería que parara. Dio un sorbo al té, con las manos apretadas alrededor del metal. No iba a haber juicio. Su hermano dirige la oficina del sheriff. Iban a colgarme por la mañana. Tenía que correr. Silas se recostó, con los ojos ensombrecidos. «Elegiste el camino más duro que pudiste. Era correr o dejar que Emma viera cómo me llevaban encadenado. Ella es todo lo que tengo». Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Adentro, el silencio entre ellos se espesó. Silas miró fijamente el fuego, el té intacto en su propia taza. Amelia se recostó, el cansancio presionando sus huesos. «Me iré tan pronto como pueda caminar», murmuró. «Sé lo que le puede costar a un hombre albergar a un fugitivo». Silas no respondió. Simplemente siguió observando las llamas. Más tarde esa mañana, el aroma a harina de maíz y tocino frito despertó a Emma. Se frotó los ojos, parpadeando ante la habitación desconocida hasta que vio a su madre y se relajó. Entonces vio a Silas junto a la estufa, cuchara en mano, tarareando en voz baja. Se deslizó del catre descalza, caminó de puntillas por el suelo y tiró del dobladillo de su abrigo. Él bajó la mirada. Los ojos de Emma estaban muy abiertos, solemnes. «Por favor, cásate con mi mamá, señor», susurró. «Es todo lo que tengo ahora». Silas se quedó paralizado. La cuchara aún en su mano.
Se arrodilló lentamente, sosteniendo su mirada. Y en ese instante, algo dentro del silencioso ranchero cambió, algo que no había dejado que se moviera en años. No respondió, pero puso la mano suavemente sobre su cabeza y siguió removiendo la olla. El crepúsculo se asentó como un moretón sobre los pinos de Colorado. El fuego dentro de la cabaña de Silas Bond proyectaba largas sombras sobre las toscas paredes de madera. Y un silencio, denso y complejo, llenó el espacio entre las tres almas allí reunidas. Amelia Rose estaba sentada en el catre, con la herida recién vendada, observando al tranquilo vaquero moverse con un cuidado que rozaba la reverencia. Hablaba poco, como siempre, pero sus manos contaban historias. Había partido leña extra y la había apilado cuidadosamente junto a la estufa. Había limpiado las botas embarradas de Emma y las había dejado secar cerca del fuego. Y ahora, mientras el viento azotaba de nuevo las contraventanas, Silas se levantó de su posición agachada y cruzó la habitación hasta el marco deformado de la ventana. Sin decir palabra, colocó un nuevo listón de pino en la abertura, sellando el frío. Amelia lo observaba, con el ceño fruncido por algo más que cautela. Algo parecido a la culpa. «No tienes que hacer todo esto», dijo en voz baja. Silas no miró atrás. La tormenta no ha terminado. El techo tiene goteras en 2 puntos. Esa ventana es la peor parte. Hizo una pausa. No es correcto que un niño duerma con frío. Ella asintió lentamente. Con la mano apoyada en Emma había vuelto. La niña, envuelta en la manta de lana de repuesto de Silas, se había acurrucado para dormir poco después de cenar. Parecía segura ahora, con el pecho subiendo a un ritmo lento, los dedos aún enredados en el dobladillo de la falda de su madre. La voz de Amelia rompió el silencio. «¿Alguna vez tuviste hijos?» Silas dejó el martillo y apoyó el hombro en el marco, probando el sello. «No, esposa». Negó con la cabeza. «Nunca estuviste cerca». Amelia dudó. «¿Entonces por qué nos ayudas? No nos debes nada». Silas finalmente se giró para mirarla. Sus ojos eran claros y firmes, pero había una tormenta detrás de ellos que coincidía con la del exterior. «¿Me recuerdas a alguien?» «A mi hermana». Amelia parpadeó. «Era dulce», dijo. «De buen corazón, se casó joven, su marido la golpeaba brutalmente. La gente decía que debía haber hecho algo para merecerlo. Así hablaban en Kansas». Los labios de Amelia se separaron, pero no salieron palabras. La mandíbula de Silas se movió una vez antes de terminar. Tranquila y desgarradora, murió con su segundo hijo aún dentro. Ella, y nadie jamás pidió perdón. La habitación se quedó en silencio. Amelia miró a Emma con un nudo en la garganta. «Lo siento». Silas se encogió de hombros, con la mirada fija en el fuego. «Fue hace mucho tiempo, pero juré que si alguna vez lo volvía a ver, si alguna vez veía a una mujer acorralada así, haría algo más que mirar». El silencio se prolongó nuevamente entre ellos, lleno de cosas no dichas. Entonces la voz de Amelia, quebradiza como papel viejo. «No seré una deuda con ningún hombre, especialmente con uno amable». Silas asintió una vez, como si hubiera esperado eso. «No estoy ofreciendo ninguna deuda», dijo. «Solo un techo seco para unas noches, nada más». Sus ojos lo estudiaron. Este hombre que construía cercas y reparaba ventanas y decía tan poco que cada palabra importaba más. Ella no estaba segura de qué esperaba de él. Tal vez compasión o cálculo, pero no había demostrado ninguna de las dos. En cambio, había una especie de reverencia en la forma en que colocó una manta adicional cerca del fuego. Colocó una almohada a su lado, luego extendió la mano para colocar la manta de Emma más arriba sobre sus hombros. Sus dedos se detuvieron suavemente en el cuello. No habló, no pidió permiso, simplemente se aseguró de que la niña estuviera abrigada durante la noche. Esa silenciosa preocupación hizo mella en la armadura que Amelia llevaba desde el día que corrió. Se sentía más peligroso que cualquier amenaza porque no pedía nada,
porque le hacía querer confiar. Más tarde, cuando Silas se sentó en el suelo frente a ellos, con la espalda apoyada contra la pared y los brazos cruzados como si estuviera protegiendo una línea que nadie había trazado, Amelia susurró en la oscuridad: ¿qué quieren de nosotros? Su respuesta llegó después de un largo momento. Nada que no hayas dado ya. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso? Miró las brasas. Una razón. Amelia lo miró fijamente durante un largo rato y luego se reclinó contra el catre. El calor de Emma a su lado. Afuera, el viento finalmente comenzó a calmarse, y por primera vez en meses, sintió una parte de su respiración. El fuego había ardido lentamente, proyectando sombras parpadeantes a lo largo de las paredes de troncos. Afuera, el viento había amainado después de la ventisca, dejando la cabaña envuelta en un silencio tan absoluto que parecía sagrado. Dentro, Amelia estaba sentada a la mesa, con una taza de hojalata fría sostenida entre sus manos. Ella no temblaba, pero la tensión en sus hombros no había disminuido. Silas se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fijos en las brasas rojas del fuego. Apenas había hablado desde la cena, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Emma se había quedado dormida hacía horas, acurrucada entre edredones junto a la chimenea, con la respiración suave. Debería decírtelo, dijo Amelia con voz seca y baja. Silas miró pero no dijo nada. Estuve casada 5 años, continuó. Su nombre era Harold Chow. Su familia era propietaria de la tienda de piensos de Esville. Yo era maestra de escuela. Pensé que casarme con ese tipo de nombre significaría seguridad. Respeto. Ella bajó la mirada y recorrió con el pulgar la costura de la taza de hojalata. La primera vez que me golpeó, al día siguiente me trajo flores. Me dijo que era el licor el que me decía que no volvería a suceder. Silas no se movió. Después vinieron los moretones. Luego las costillas rotas. Le dije a la gente que me caí. Me dije a mí misma que simplemente no estaba siendo una esposa lo suficientemente buena. Su voz se endureció con el recuerdo. Después del nacimiento de Emma, la situación empeoró. Él cerraba puertas de golpe y gritaba. Ella lloraba cada vez que él estaba cerca. Intenté irme. Fui al sheriff. Su boca se torció. Dijo que yo debería ser más agradable, que Harold era respetado y que no debería causar problemas. La mandíbula de Silas se apretó. Aún así, no dijo nada. Luego llegó la noche en que levantó la mano. Mientras Emma me observaba, me interpuse entre ellos. Él me empujó. Me golpeé la cabeza. Cuando volví en mí, él seguía atacándome. Agarré el atizador de fuego. Ella hizo una pausa, con los ojos fijos en el hogar. No quise matarlo. Solo quería detenerlo. No había orgullo en sus palabras. Ninguna defensa, solo una silenciosa firmeza. Su familia era dueña de la ciudad, dijo. No me dejaron hablar así que corrí. Se secó los ojos con la palma de la mano. He estado corriendo desde entonces. Ella no esperaba una respuesta, pero cuando levantó la vista, Silas se había alejado de la pared. Cruzó la habitación sin decir palabra, se acercó al estante y bajó una botella de whisky de centeno. Sirvió 2 vasos cortos, uno para él y otro para ella. Lo colocó frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. Ella dudó y luego lo levantó. Sus miradas se cruzaron. La bebida le quemaba, pero la tranquilizaba. ¿Por qué? Ella preguntó en voz baja. ¿Por qué me estás ayudando? Silas se quedó mirando el fuego. Porque sé lo que significa cuando nadie lo sabe. Él inclinó la cabeza y a la luz del fuego ella vio la pálida cicatriz en su sien. Mi hermana una vez me pidió ayuda, dijo. Los vecinos se alejaron. El sheriff dijo que fue un incidente doméstico. Cuando murió, culparon a su temperamento. Amelia se quedó quieta. Estaba trabajando en el norte. Cuando regresé, ella ya estaba enterrada. El hombre que lo hizo quedó libre. Un latido de silencio. Juré sobre su tumba, dijo con voz firme,
que si alguna vez veía a alguien más en ese lugar, no me quedaría callado. Entonces la miró, no con lástima ni con juicio, sino con reconocimiento. No me importa lo que diga la ley. A veces la ley es solo una valla creada para mantener a salvo a gente como él. Pero yo sé lo que es correcto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como el suave aliento de un niño dormido. Por primera vez en semanas, Amelia exhaló, no por miedo, sino por algo cercano a la esperanza. En la pequeña cabaña, con el viento soplando en las esquinas y Emma durmiendo a salvo, se permitió, solo por un momento, dejar de correr. Apenas la escarcha había empezado a levantarse cuando Silas oyó los cascos. 3 jinetes acercándose rápidamente. Salió. Sus botas crujieron sobre la nieve endurecida mientras el sol luchaba por salir detrás de las nubes grises. Su aliento se mezclaba con el aire de la mañana, pero no era el frío lo que hacía que su columna se pusiera rígida. Era el sonido. Estrechos, practicados, pesados con intenciones, no vagabundos, no vecinos, hombres de recompensa. Dentro de la cabaña, Amelia se movió junto al hogar. Emma todavía dormía, con la mano agarrada al borde de una manta. Silas no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Su mano descansaba a su costado, no sobre la pistola, pero bastante cerca. Los jinetes aparecieron a la vista, con sus abrigos cubiertos de polvo y ambición, y los caballos humeando en el frío de la mañana. Uno llevaba un sombrero de ala ancha demasiado limpio para un viajero. Otro masticaba un trozo de tabaco con la indiferencia de quien hubiera quitado vidas por menos de dinero. El tercero sostenía las riendas con precisión enguantada, pero fue el papel que tenía en la mano lo que atrajo la atención de Silas. El líder detuvo su caballo a 10 pies del porche. «Buenos días», dijo con voz impregnada de civilidad. «Disculpe la molestia a esta hora. Buscamos a alguien». Silas no se movió. «Me encontraste», sonrió el hombre sin calidez. «No te buscamos, amigo. Me llamo Harold Clay. Estos son mis socios. Tenemos motivos para creer que han visto por aquí a una mujer llamada Amelia Chow. No la habrías visto, ¿verdad?» Silas movió la mandíbula una vez, lenta y silenciosamente. No parpadeó. Clay desdobló la orden de búsqueda, sosteniéndola como una placa. Fugitiva escapó de la justicia tras asesinar a su marido en Esville. Recompensa de $500. Viva o muerta, aunque el sheriff prefiere viva. Detrás de él, el hombre del tabaco escupió en la nieve. 500 por una maestra de escuela. Eso sí que es nuevo. Silas dio un paso adelante. Lo justo para proyectar una sombra más larga. Ya no corre. Los jinetes intercambiaron miradas. Clay ladeó la cabeza. «¿De verdad?» Silas asintió. Ahora está bajo protección. El tercer hombre entrecerró los ojos. «¿La tuya?» Hubo una pausa. Silas metió la mano en su abrigo. Ni rápido ni lento, y sacó un trozo doblado. De pergamino. La tinta aún estaba corrida de la noche anterior. Lo levantó sin decir palabra. «¿Qué es eso?», preguntó Clay. «Una licencia de matrimonio», dijo Silas. «Firmada y atestiguada. Fechado ayer. El nombre es Amelia Bond. Ahora es mi esposa». Escupió tabaco otra vez. «¿Se supone que eso significa algo? Significa que tu recompensa es nula. Necesitarás una nueva orden judicial. Y tendrás que hablar conmigo». Clay apretó la mandíbula. «¿Estás dispuesto a morir por un favor asesino?» La voz de Silas era tranquila, monótona. «He visto a hombres mejores que yo enterrados por mujeres peores que ella. Pero esta es diferente. Luchó por vivir. ¿La quieres? Tendrás que pasar por mí». Por un momento, el aire se sintió cortante como una espada desenvainada. Los cazarrecompensas se removieron en sus sillas. Una mano se movió hacia una funda. Otra agarró un rifle que colgaba de su espalda. Silas no buscó su arma. Simplemente se quedó allí, sólido, inmóvil,
como si la tierra misma hubiera decidido alzarse en su defensa. Dentro de la cabaña, la puerta crujió. El rostro de Amelia apareció en las sombras detrás de él, con los ojos abiertos y la boca formando su nombre. Pero Silas no se movió. No. Gira. Lo repitió, más despacio. Ahora es mi esposa. Miró más allá de él y vio la figura en la puerta. La madre, la mujer, la niña revolviéndose entre las mantas. Escupió en la nieve. Bueno, murmuró, no es este un maldito libro de cuentos. Arrugó el papel y lo metió en su abrigo. Esto no ha terminado, dijo. Te ganaste tiempo, Bon. Eso es todo. Hay tiempo de sobra, dijo Silas. Los caballos giraron. Los cazarrecompensas salieron por donde habían venido, dejando solo la nieve revuelta tras ellos y un silencio tan denso que dolía en los oídos. Solo entonces Silas respiró. Se giró. Amelia estaba descalza, con una mano agarrada al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Mentiste por mí, susurró. No, dijo Silas. Les dije la verdad. Bajó la vista hacia la licencia doblada que aún tenía en la mano. Eso no es real. Podría ser, dijo, si así lo deseas. Su voz se quebró. ¿Por qué arriesgarlo todo? Echó una mirada hacia atrás, al camino que habían dejado los jinetes, luego a la puerta donde Emma ahora estaba parada, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Porque algunas personas merecen una segunda oportunidad y algunas niñas no deberían crecer con miedo cada vez que oyen un golpe en la puerta. Luego entró y cerró la puerta tras él con un clic que de alguna manera sonó como una promesa. El sol de la mañana apenas tocaba la escarcha del exterior cuando Amelia encontró la carta. Estaba en la esquina del trabajo de Silas, sostenido por una taza de hojalata. El sobre estaba abierto, pero la carta que contenía era inconfundiblemente reciente. La tinta aún no se había desvanecido y la escritura era deliberada y firme. Ella leyó el saludo al señor Granger M.C., abogado de Eserville, con el pecho apretado. Mientras sus ojos recorrían las líneas, se quedó sin aliento. Silas había escrito un relato completo, no solo de los acontecimientos que llevaron a la muerte de su marido, sino también de las heridas de Amelia, sus moretones, su huida, sus miedos. Describió los moretones que tenía en las muñecas y la mandíbula la noche en que la encontró. Mencionó las viejas cicatrices en su espalda. Había incluido cada palabra que ella había dicho junto al fuego esa noche cuando creía que solo estaba hablando con el silencio. Y abajo, Silas Bon había firmado con su nombre. Ella salió furiosa afuera. Estaba cortando leña, con las mangas arremangadas y el vapor le subía de los hombros mientras el frío de la mañana se mezclaba con el sudor. El hacha cayó con ritmo constante, sus movimientos controlados. «¿Lo enviaste?», dijo ella. Él no levantó la mirada. «Lo hice con un abogado en Esterville sin preguntar». Hizo una pausa, dejó el hacha y se giró. «Pensé que ya era hora de que alguien hablara por ti». Ella levantó la carta. «Esto podría revolver todo nuevamente. Podrías verte arrastrado a algo que no es tu carga. Quizás lo sea ahora. ¿Por qué arriesgarías tu nombre por alguien como yo?». Silas se secó las manos con un trapo y luego la miró. «Realmente lo miré. Porque no eres alguien como nadie». Su boca se abrió, pero las palabras vacilaron. Detrás de ellos, la puerta de la cabina crujió. Emma salió a la luz envuelta en una manta demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su cabello estaba enmarañado por el sueño y sus mejillas estaban sonrojadas por el calor. Se frotó los ojos, caminó directamente hacia Silas y presionó su mano en la de él. «Él es el único hombre que hizo sonreír a mamá nuevamente», dijo. Amelia se quedó quieta. Silas miró al niño. «Tienes el botón frío». Emma asintió. La levantó y le puso su abrigo sobre los hombros antes de pasársela suavemente a Amelia. El gesto hizo que el corazón de Amelia se retorciera. Se quedaron allí por un momento. Tres almas unidas por el accidente, el momento y algo que se sentía peligrosamente cercano a la familia.
Amelia tragó saliva con fuerza. Ella lo miró con voz tranquila. ¿Lo harías de verdad? La frente de Silas se frunció ligeramente. ¿Hacerlo? Ella tomó aire. Cásate conmigo. No para aparentar, no para engañar a los cazarrecompensas, sino para ella. Silas la miró fijamente durante un largo rato en silencio. Solo el viento se movía, haciendo crujir las agujas de pino, levantando el pelo de la frente de Amelia. Luego dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos. Tocó la pequeña mano de Emma que descansaba sobre el hombro de su madre. No solo para ella, dijo en voz baja. Para los tres. Amelia parpadeó y las lágrimas brotaron rápida e inesperadamente. Ni siquiera sabes lo que prometes. Lo sé, dijo con voz firme. Esa niña piensa que colgué la luna. Y me miras como si esperaras a que desaparezca. Pero sigo aquí. Le tocó el brazo suavemente. No te estoy ofreciendo rescate. Estoy ofreciendo una vida. Duro, honesto y quizás un poco más tranquilo de lo acostumbrado, pero es tuyo si lo quieres. Amelia no pudo hablar. Emma apoyó la cabeza en el pecho de su madre, dormitando de nuevo. Silas metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño cuadrado de papel doblado. Era la misma licencia de matrimonio que les había enseñado a los cazarrecompensas, pero ahora, al final, se había añadido una nueva línea. Esperando el consentimiento de la novia, decía. Se la tendió. Amelia la miró, luego a él, y entonces, por primera vez en años, sonrió, no por miedo, fingimiento ni cortesía, sino con algo profundo, tembloroso y real. Lo pensaré, dijo. Silas asintió. Estaré aquí, respondió, para ambas respuestas, tarden lo que tarden. La nieve se había derretido hacía semanas, y con la primavera llegó el color. Hojas verdes asomando a la tierra húmeda, el canto de los pájaros que regresaban, el riachuelo de los árboles descongelados extendiéndose hacia la luz del sol, pero no todo lo que regresa trae calor. Silas y Amelia estaban apilando leña detrás de la cabaña cuando oyeron el golpeteo de cascos. Lento, pesado, deliberado. Emma levantó la vista de su dibujo cerca del porche y se quedó inmóvil. Una figura emergió en la copa del árbol, alta y ancha, al paso de un semental castaño que parecía medio loco por la cabalgada. Amelia se quedó paralizada. Su mano aferró el brazo de Silas antes de que su mente se diera cuenta de su cuerpo. «Conozco a ese caballo», susurró. El jinete tiró de las riendas justo antes del claro, dejando que el silencio hablara por sí solo. Desmontó con soltura, sus botas crujiendo contra la tierra húmeda. Llevaba el sombrero calado, ensombreciendo un rostro tallado por la ira y años de sol. El parecido golpeó a Amelia como una bofetada. «Elas». Su voz era monótona, fría. Silas se colocó ligeramente delante de ella, moviendo la mano cerca de la empuñadura de su revólver. «Amigo tuyo». «Cuñado», dijo. «Su hermano es a quien enterré». Elías Whitmore se quitó los guantes lenta y teatralmente, como un hombre usado a ser dueño de cada habitación en la que entraba. «Hiciste un desastre, Amelia», dijo. «Escapaste en la noche como una cobarde. Arrastraste a tu hijo bastardo a través de la tierra salvaje de Dios. ¿Y para qué? ¿Esconderse en una choza con un jornalero?» Silas apretó la mandíbula. Amelia dio un paso adelante, rozándolo. «¿Sabes lo que me hizo tu hermano? Lo viste. Vi a una esposa que no sabía cuál era su lugar», espetó Elías. «Y veo a una prostituta jugando a las casitas con un ranchero que no sabe más». Silas se movió entonces con calma, deliberadamente. Bajó del porche y se metió en el césped, deteniéndose a solo un paso de Alias. «Ya dijiste suficiente», dijo. Elías sonrió con suficiencia. «Esta no es tu pelea, Bon». Silas lo miró a los ojos con firmeza. «Lo es ahora». Y entonces Elías atacó. Fue rápido, brutal. Su puño impactó en la mandíbula de Silas, haciéndolo tambalearse hacia atrás.
Silas se recuperó rápidamente, contraatacando con la fuerza de un hombre que ya había luchado antes y luchado para protegerse. Se agarraron en el barro, los golpes aterrizando con golpes sordos y espantosos. Elías peleó sucio, agarrando, arañando, usando el peso a su favor. Silas peleó con inteligencia, apuntando a las costillas, agachándose, conservando fuerzas, pero la edad y la furia convertían a Elas en un hombre peligroso. Amelia gritó cuando Silas recibió un golpe en las costillas que lo desplomó en el suelo. La sangre le manchó la mejilla. Elías se cernió sobre él, jadeando. «Eso es todo, vaquero», levantó la bota. Entonces, «No». Una pequeña voz gritó. Emma salió corriendo del porche, moviendo las piernas y estirando los bracitos mientras se lanzaba entre los dos hombres. «Deja a mi papá en paz». Elías se quedó congelado. Silas parpadeó de dolor, intentando levantarse. «Emma, regresa». Pero ella se mantuvo firme, temblando, pero desafiante, sus brazos se sacudían como ramas en el viento. «Eres malo», le dijo a Elías. «Mamá lloraba todas las noches por tu culpa. Papá la hace reír». Amelia se movió rápido, agarró a su hija y tiró de ella hacia atrás. Alias miró a la niña. Algo parpadeó. Incertidumbre quizás, o vergüenza, pero solo por un respiro. «¿Crees que esto lo convierte en tu padre?». Él se burló. «No se puede limpiar la sangre con un nombre». «No», dijo Amelia bruscamente. «Pero puedes construir algo mejor con ello». Ella se puso al lado de Silas, quien se había puesto de rodillas y respiraba con dificultad. «Él no es tu sangre», gruñó Elías. «No», dijo Amelia. «Gracias a Dios». Silas permaneció de pie, tambaleándose ligeramente, pero erguido. «¿Quieres traerla de vuelta? Hazlo de forma legal. ¿Tienes pruebas? ¿Órdenes judiciales? ¿Presentar cargos ante el tribunal?». Elías se escupió en el barro. «Al tribunal no le importa». «Entonces no tienes ningún derecho aquí», dijo Silas. «Y si la vuelves a tocar, juro que te enterraré tan profundo que ni los buitres se molestarán». Elías se quedó mirando. Luego retrocedió lentamente y montó su caballo. Su última mirada atravesó el claro como un látigo. «Esto no ha terminado», se alejó, dejando tras de sí un rastro de polvo y tensión, como el humo de un arma. Amelia cayó de rodillas junto a Silas, revisando sus heridas con manos temblorosas. «Está sangrando», susurró. «He estado peor». Emma se aferró a su costado y susurró. Tenía miedo. Silas la rodeó con un brazo. «Yo también, botón. Pero fuiste valiente», y Amelia, con el corazón palpitante, las manos manchadas de sangre y temblorosas, los miró a ambos y supo que eran suyos, sin importar quién llamara a la puerta después. El sol de la mañana se deslizaba suavemente entre los pinos mientras el empleado de Esterville le entregaba a Silus Bon un sobresellado. Llevaba el sello del condado. Amelia Rose fue absuelta. El acto fue calificado como defensa propia. Silas leyó la carta y sintió que su mandíbula se relajaba al sentir que se levantaba un peso. Detrás de él, Amelia dejó escapar un suspiro suave y tembloroso. Emma se asomó por debajo del chal de su madre. La pequeña oficina se sentía más luminosa. Afuera sonaban las campanas de la iglesia. Los habitantes del pueblo se detuvieron a escuchar. Silas metió la carta en su abrigo. Se volvió hacia Amelia y le tomó la mano suavemente. «Te han dado el visto bueno», dijo. «Eres libre, amor». Emma sonrió ampliamente, sosteniendo flores de rosas silvestres en sus pequeños puños. Esa tarde se casaron en el claro detrás de la cabaña de Silas. Fue sencillo. Un tronco de pino servía de altar cubierto de árboles jóvenes y flores. Sus invitados eran pocos. La señora Keller de la herrería, el viejo Tomás del aserradero y la maestra de Emma. Silas se mantuvo erguido con su mejor abrigo. Amelia llevaba un vestido de percal descolorido, limpio y ordenado. Emma llevaba un pequeño ramo. Cuando la luz dorada los incidió,
Silas prometió, sin fanfarrias, estar siempre a su lado. Emma pareció solemne, luego dio un paso adelante y besó la mejilla de su madre. Ella tomó la mano de Silas. «Papá», susurró. Silas se arrodilló y los reunió a ambos en sus brazos, los tres bajo altos pinos. El viento agitaba las ramas, trayendo consigo el canto de los pájaros y sus risas. Más tarde, en la cabaña, celebraron con estofado y pan de maíz, pasando tazas de hojalata de whisky de maíz. Emma corrió hacia Silas y le susurró, «¿Tenemos que compartirlo?» Él sonrió y le alborotó el cabello. «Nunca». Cuando anocheció, Silas agarró un cincel y una tabla de cedro. Subiendo una escalera hasta la viga del porche, talló con cuidado. Amelia y Emma salieron a mirar. Los vecinos se quedaron en silencio cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, grabar un nombre en la madera sobre su puerta. Emma Rose Bond. Cada carta transportaba dolor, sanación y esperanza. Cuando terminó, bajó del coche y se sacudió el aserrín de las mangas. «Nombres en la madera», dijo en voz baja, «para que ningún viento nos pueda llevar». Emma extendió la mano y sus dedos rozaron las letras. Su voz vaciló. «Ahora eres mi verdadero papá. ¿Verdad?» Silas se arrodilló de nuevo y le ahuecó las mejillas con las manos. «He estado esperando ser el pequeño». Emma se rió y lo abrazó fuerte. Esa noche, después de que los invitados se fueron, la cabaña quedó en silencio y Amelia abrió su desgastado diario. La luz del fuego brillaba suavemente contra las páginas. «Huí de la muerte», escribió. «Pero encontré la vida en un hombre que habla poco, pero ama lo suficientemente fuerte para tres». Cerró el diario y lo colocó sobre la repisa de la chimenea, junto a los anillos y las margaritas de Emma, ahora prensadas en un frasco. Silas estaba sentado en el banco de la chimenea, Emma acurrucada en su regazo y Amelia apoyada contra su hombro. En el silencio, sus respiraciones se mezclaron con el calor. Afuera los pinos susurraban. En el interior, el amor se mantuvo firme. Sus raíces por fin habían echado raíces. Si esta historia despertó algo en tu corazón, el susurro del pino, la calidez de una familia encontrada, la fortaleza silenciosa de un hombre que amó en voz alta sin decir mucho, entonces estás exactamente donde debes estar. Pero aquí, en la agreste belleza de la frontera estadounidense, el amor no llega fácilmente. Viene probado, viene roto y se hace realidad. Entonces, si crees en vaqueros tranquilos, mujeres valientes y el tipo de votos tallados más profundamente que la madera, suscríbete a Wild West Love Stories porque mañana llegará otra historia y no querrás perderte el próximo destello de amor que surge del polvo y la osadía. Haz clic en suscribirte y nos vemos nuevamente en el camino.